Muchísimas gracias de estar con nosotros nuevamente conectados en este medio de comunicación para conocer a otra personalidad más de la radio a través de la Academia Mexicana de la Radio, que a 100 años de la llegada de la radio a México vamos a tener 100 entrevistas que vamos a compartir con todos ustedes para que conozca el pasado, el presente y el futuro de la radio. Y en esta ocasión a mí me da de verdad, como siempre, muchísimo gusto presentar a este gran amigo, porque tuvimos la fortuna de estar juntos en una de las estaciones más importantes, si no es que la más importante de México, comercialmente hablando. Hablo del XCW, en aquel sistema Radiópolis de hace muchos años. Pero él, la verdad, tiene experiencias, tiene momentos, tiene, pues, que platicarnos cómo se hacía la radio antes o cómo era la radio antes y cómo es ahora. Tiene la fortuna de haber pasado estos momentos de tecnología, que han sido muchos y que él los ha vivido, los ha trabajado incluso. Lleva 65 años nada más en la radio. Y en la misma radiodifusora, ¿eh? No cualquiera, no cualquiera. ¿De quién estoy hablando? De mi gran, de verdad, de mi gran amigo y hermano, Pablo O'Farrill. Pablito, ¿cómo estás? Qué gusto verte a la distancia, Pablito. Pues es un honor que me hayas invitado a esta reunión de la radio, de hombres de la radio, de amigos de la radio. Estoy muy contento de estar contigo y platicar acerca de la historia de la radio. Gracias, Pablito. Sabía que no nos ibas a negar esta entrevista y además, en el momento en que empezamos a hacer la lista de los 100 afortunados a 100 años de la radio, pues desde luego que tú estabas súper incluido, de verdad, estabas en primera línea. Primero, Pablito, a ver, vamos a comenzar esta charla de cuates, que ya me sé algunas historias, pero quiero que las hagas pública para toda la gente que se conecta a través de estas nuevas tecnologías. Tú tuviste la fortuna de trabajar, de estar trabajando todavía, con 3 generaciones de la radio mexicana, o sea, del XW. Platícanos cómo llegaste a la W, esa es una parte de verdad muy bonita. Platícanos, Pablito. Mira, en primer lugar, estoy muy contento de platicar contigo de mi historia de la radio. Llegué al final de la época de la familia Azcárraga, de la XW. En 2000, hace apenas, cuando cumplí la W 90 años, dejó de pertenecer a la familia Azcárraga. He trabajado con 3 generaciones, con don Emilio Azcárraga Vidaurreta, don Emilio Azcárraga mismo, y trabajé con don Emilio Azcárraga Jan. Son 3 generaciones, se dice fácil, pero es muy difícil que alguien esté con 3 generaciones de dueños de una empresa tan importante como ha sido la radio y la televisión. Yo empecé a trabajar a la edad de 14 años. Y es como 14 años, sí, de 14 años. Mi padre fue fundador de la XW en los años de 1930. Fue director de varias orquestas. Ayudó a don Emilio Azcárraga Vidaurreta a hacer grande esa estación que se llama XW, donde nacieron una pléyade de artistas, comentaristas, conductores, etcétera, etcétera. Toda la historia estuvo a la par de la historia cultural, artística y deportiva de México, que fue la XW. Yo entré a los 14 años a trabajar con don Emilio Azcárraga Vidaurreta y me mandó, era un chamaco de 14 años, imagínate, 14 años, era un chamaco. Me mandó cuando me pidió que yo estar ahí en su organización, le digo de operador. Y dice, inmediatamente, ve a ver a Amalia y empiezas mañana. Y entré a los 14 años a trabajar como operador, sin saber nada, con los grandes maestros de la radio de aquella época. Estoy hablando de cuando no existía la cinta magnética, no había nada de tecnología como hasta ahora. Todos los programas eran en vivo. Desde la mañana hasta la noche había 6 operadores en cada turno, de 6 de la mañana a 12 del día, de 12 a 6 de la tarde y de 6 a 12, porque todas las estaciones de México terminaban sus transmisiones a las 12 de la noche. Entonces, tuve la fortuna de estar con gente importantísima, donde hacían los programas en vivo, donde había, toda la gente entraba a la W a ver los programas en la noche,
En el día había puros programas de 5 minutos, de 10, de 15. Bueno, los grandes artistas de aquella época. Trabajar al lado de todos los cancioneros, todos los boleristas de aquella época, de todos los comediantes, con el Panzón Panseco, con toda esa gente que era estrella en esa época, con grandes directores de orquesta, Juan García Esquivel, Pérez Prado. No te imaginarías, y con todos los grandes locutores, Luis Farías, que fueron a llegar a ser gobernadores de un estado, por la gran educación, categoría que tenía que ser un locutor. Un locutor tenía que tener una experiencia, una cultura general de todo increíble. Tenías que hacer locutor, tenías que pasar 3 exámenes en la Secretaría de Educación Pública para que te diera la licencia de locución. Yo la tuve, pero yo nunca me ejercí la locución. Te daban tres oportunidades para que te dieran una licencia de locutor. Tienes que saber todos los presidentes de la República, toda la historia universal, ¿no? Tienes que salir un profesionalismo y una cultura universal de todo. Por eso hicieron tan famosos los locutores en aquella época, porque eran grandes personalidades. Ahora, reitero, tú estuviste 3 generaciones. Y además, en esas 3 generaciones, Pablo, tú de alguna forma conviviste con ellos. O sea, tuviste la fortuna de platicar con el señor Azcárraga Vidaurreta, tuviste la fortuna de platicar con Milmo, con Azcárraga Gallán. ¿Qué diferencias ves entre ellos en cuanto a la empresa, al trato con los empleados? A mí me han platicado muchas cosas de Emilio Azcárraga Vidaurreta, pero tú lo viviste. A ver, danos estas pequeñas diferencias entre uno y otro, Pablo. Mira, las diferencias no son, mira, esos señores eran, el señor Vidaurreta y el señor Azcárraga mismo, eran unos grandes señorones que apreciaban tu trabajo, te ayudaban. A Azcárraga ya lo traté muy poco, fue de otra generación muy futurista, pero los que se interesaban por la radio fue don Emilio Azcárraga Vidaurreta, don Emilio Azcárraga Milmo. Ellos fueron los que crearon el emporio enorme que fue la XW, junto con Amalia Gómez Cepeda, que fue la secretaria de don Emilio Azcárraga Vidaurreta, que quería mucho la XW. No te imaginas los 18 de septiembre de cada año, es el aniversario de la XW. Eran fiestas, la gente se atiborraba, cerraba las calles de ayuntamiento, había tumultos. No se compara nada con lo que es la televisión ahora. O la radio, de veras, la gente vivía con los artistas. Tú cuando vas a ver un estudio de televisión, pues no te dejan ver bien porque hay las cámaras de por medio y hay pantallas. No, antes, en la radio la gente convivía con ellos de cerca. Yo tuve un programa muy increíble que se llamó La Hora Chrysler, con una sinfónica, con 100 maestros, y la gente iba a la XW de smoking, como si fuera una gran gala de lo que era la XW. La importancia de la XW, con todos los locutores, todo el mundo de traje, todo el mundo arreglado. No hacían una mala palabra para nada. Muchas veces me hizo claro que tú hablas como viejito. No. Es que antes había respeto, había educación, había la forma de hablar correctamente. Y por eso todos los muchachos, yo últimamente no terminé porque sigo en la estación, dando recorridos a las universidades de la comunicación, de ciencias de la comunicación. Todos los muchachos se asombraban de ver todo, cómo empezó la radio, cómo se creó todo. Yo quise hacer como tú que estás haciendo ahorita en la Academia de la Radio, yo quise hacer un museo de la XW, pero no tuve el eco para hacer eso, todo se perdió. Realmente no tenemos acervo de la XW, hay poquísimo acervo. Yo he conservado muchas cosas, pero la mayoría, quién sabe quién la tenga, se perdió. Pero la XW sí, es y seguirá siendo la catedral de la radio en México, porque de ahí nacieron muchos productores. Tú eres uno de ellos, que aprendiste en la XW, un gran productor que has sido tú, un gran comunicador, y eso es bonito, porque aprendiste de la gente mayor, de la gente que sabía mucho de la radio, ¿cierto, no? Así es, Pablo, de verdad te lo aprecio mucho que me recuerdes eso y que lo compartas con el público que nos esté viendo. Ahora, Pablo. Tú no eres improvisado, tú eres gente de radio. Tú eres gente de radio, gente que ha amado la radio y estuviste dentro de la radio durante muchos años.
Sí, sí, desde Y por jalar eso cables. tienes el conocimiento y tienes el poder de decir a la gente cómo es la radio, cómo crear eso, ese sueño que estás teniendo, que lo haga realidad, que los chavos jóvenes, la gente sepa lo que fue la radio y lo que es la radio ahora, con otros conceptos diferentes, pero que tiene una historia increíble. Ahora, Pablito, esos momentos cuando la gran XW era este transatlántico en medio del mar, conociste conviviste con grandes personalidades. Yo recuerdo que me contaste hace mucho tiempo una anécdota que tuviste con Agustín Lara y otros más. A ver, compártenos esos momentos en los Mira, que yo, conviviste yo con estas conviví, mira, yo estrellas de la radio. hace poquito, hace un año y medio o dos, eh, el año pasado, antes de que el maestro Armando Manzanero muriera, me invitaba todos los años al Día del Compositor, a la Asociación Nacional de Compositores, Autores y Compositores. Me decía, Pablito, ¿cuántos años tenemos de conocernos? Dice, tenemos más de 60 años de conocernos, me decía Armando. Sí, le digo, Pablo, yo te conocí cuando estabas pidiendo chamba en las orquestas. No era Armando Manzanero, era un pianista muy bueno y tocaba, cuando fallaba alguna orquesta, fallaba un pianista, ahí entraban todos los demás. Entonces yo conocí a toda esa gente desde sus inicios. Trabajé con ellos muy de cerca para poder saber cómo eran ellos. A mi casa venía mucho Ferrusquilla, también otra gente que conocí toda mi vida. Y toda esa gente, la mayoría, ya se fueron a otra dimensión. Pero siguen en mi recuerdo y en mi corazón porque, como dices tú conociste a muchas personalidades, sí, conocí a mucha gente. Tuve la fortuna de tener programas con los mejores tríos de México, las mejores orquestas, con los mejores mariachis de México, Mariachi Vargas de Tecalitlán, Mariachi Vargas de Tecalitlán y Mariachi México. Entonces, esa etapa de la radio, que han sido muchas etapas, que todos me preguntan, oye Pablo, ¿cómo fue la época de los mariachis? ¿Cómo fue la época folclórica en la que soy yo? Fabulosa, les digo, mira, ahorita no hay ninguno de cantantes folclóricos, el único que queda todavía es Vicente Fernández del tipo no sé qué, deporte con el traje de charro mexicano. Ha sido el último, todos los demás que trabajé con él, fui muy amigo de Javier Solís, fui amigo de Pedro Infante, fui amigo toda esa gente, yo era un chamaco, estoy diciendo, un chamaco de 14, 15, 16 años. Tuve la fortuna también de platicar con Charles de Gaulle, con el presidente Hirohito, con Salvador Allende, con Kennedy, con Johnson. Me dices, pero ¿por qué? ¿Cómo? Es que la W era la alma mater de la radio. Toda la hora nacional, todas las cosas importantes empezaban en la XW. Nosotros íbamos a hacer los controles remotos cuando llegaba un presidente, cuando le daban una comida al presidente de México, el presidente de México le daba otra comida al presidente de extranjero. Entonces convivíamos con ellos dentro del palacio, dentro de la embajada. Entonces por eso tuve la oportunidad de convivir con ellos, de platicar con ellos, que para mí fue una satisfacción tremenda de platicar con Cantinflas, inclusive con Javier Chabelo, López Chabelo. Sí, yo recuerdo mucho cuando llegué, yo te llegué a ver una vez que llegó Chabelo y te saludó como si hubiera sido, no hombre, como si fuera pariente tuyo toda la vida, Pablo. Sí, pues sí, ellos me conocen, toda esa gente, que la mayoría, pues, desgraciadamente ya no está aquí con nosotros, eh, ya no están y los trataba yo todos los días con ellos. Yo trabajaba con ellos todos los días, con el licenciado Jacobo Saludowski. Me decía, Pablo, aquí la oficina, las puertas abiertas para ti. Entonces convivía yo con todos ellos. Y toda la gente que se me acerca para mí, para, para poder hablar de la radio, le digo, estoy a sus órdenes precisamente porque me gusta hacer demostraciones de cómo se hacían los efectos de sonido antes, que es una etapa muy bonita, que he ido a varias instituciones y he visto cómo se hacían los efectos de sonido, cómo creábamos de la basura efectos, era la imaginación. Ahora todo es grabado, todo es sintético, Sí. pero antes teníamos que hacerlo de la imaginación, sacar los sonidos, era muy importante. En estos 100 años de la radio en México, Pablito, y en estas 100 entrevistas que está realizando la Academia Mexicana de la Radio,
Y en este homenaje que Ojalá que la realmente hagan. en este homenaje que te estamos haciendo, también tengo que decirlo, efectivamente, en la radio, en esas instalaciones de W, tú siempre fuiste un gran amigo y también fuiste un gran consejero. Tengo que decirlo, platicábamos cosas personales y realmente nos orientabas, nos asesorabas como todo un experto en diferentes áreas y eso también te lo valoro muchísimo. Pablito, de todo lo que hiciste en la radio, que por supuesto que es mucho y que sería muy difícil escoger algo. Dime, ¿qué fue lo que más te gustó hacer en la radio? ¿Qué fue cuando acabó ese programa o cuando acabó ese momento en la radio, dijiste, chin, cómo me duele haberlo perdido, cómo me duele que lo hayan quitado? Es una pregunta muy interesante porque todo lo que yo hice, todo lo que aprendí en la radio para mí fue importantísimo. No fue un ramo, mucha gente me calabora por un ramo nada más de la cosa de las radionovelas. Las radionovelas eran como ahora las telenovelas, eso es lo más importante ahora, ¿no? Antes eran las radionovelas. Era la columna vertebral de la XW, de las cuales hice yo 1000 radionovelas de 5 minutos, de 10, de media hora, de cuando empecé a hacerlas en vivo, con las famosas agencias de publicidad, Colgate Palmolive, todas las agencias de publicidad Darcy, todo ese tipo de agencias de publicidad que se dedicaban a hacer programas en la XW. Entonces, cada etapa tiene un sentido hermoso para mí. No puedo decir, este fue más bonito, fue más mejor, más interesante este. Para mí, todos fueron muy interesantes. Musicalizar, antes musicalizábamos las radionovelas con discos de 78 enormes y con hits marcábamos con la música clásica, de la música clásica sacábamos los acordes para las radionovelas. Y ya después buscamos los discos de las películas y de ahí sacábamos la música para hacer las radionovelas. Pero antes los sacábamos de las obras musicales clásicas de Tchaikovsky, de Wagner, de Chopin. Entonces, de ahí creábamos la música. Entonces, son muchas etapas increíbles que para poderla platicar a todo el mundo es muy difícil porque podríamos hablar de una etapa, luego podríamos hablar de la otra, podríamos hablar de la otra. ¿Qué significó para ti haber trabajado con tantas estrellas como Lola Beltrán, como Lucha Villa, La Pita Linda, con música folclórica? ¿Qué significó para ti estar con esa gente? Tenía un programa que se llamaba Los Tríos de México, todos los tríos famosos, los Aces, los Tecolines, los, este, Martínez Gil, todo ese tipo de gente. Yo convivía con ellos todos los días, con Consuelito Velázquez, con grandes compositores, Federico Baena, con todos los grandes compositores que todavía tengo amistad con los hijos de los compositores. Me conoce muy bien el hijo de José Alfredo, el hijo de Gonzalo Curiel, que están en autores y compositores. Saben que yo trabajé con sus padres. Los hermanos Sáizar me hablan y me escriben que yo trabajé con sus... que ya son leyendas de la comunicación, son leyendas de... Hace poquito estuve trabajando con la hija ¿cómo se llama? El señor Guillermo Vela. Estuve trabajando con Agustín Barrios Gómez, de grandes comentaristas que eran amigos míos y trabajaba yo con ellos todos los días y les da gusto a los hijos. Y yo todavía estoy en vivo, todavía dice, ahí está Pablo Fares. Y está Pablo Fares, está muerto, pero él no lo sabe, me dicen muchas veces. No, Pero estás digo, más vivo que nunca, amigo. Ahora que hablas de cómo seguirá siendo la radio, Pablito, ahora tú estás con nuevas generaciones que hacen radio. ¿Qué piensas? ¿Qué te gusta? ¿O qué le ves a esa nueva generación? No solamente de chavos, sino de contenidos de radio, Pablo. mira, yo les digo muchas veces a los muchachos, muchas gentes que hacen las cosas improvisadamente, no tienen, no estudian, todo lo quieren hacer al garete. Le digo, no, la radio no se hacía así, la radio hay que aprender, hay que hacer buena radio, no hacer una radio corriente, una radio vulgar. No, no, por favor, cuiden eso, por favor, su vestimenta, estar bien arreglado, la imagen. Muchas veces no hablo como viejito, no, sino hay que dar una imagen, una cultura, ¿no? A decir a la gente cómo se debe hablar, cómo tiene uno que comportarse, cómo tiene que tener respeto a los entrevistadores, el entrevistado cómo debe comportarse, cómo debe de ir preparado para una entrevista.
cómo debe presentar e investigar quién es la persona que van a entrevistar. No sean improvisados. Es que, yo lo digo, hay que hacer una buena radio, hay que decirle a la gente que quiere la radio, que la radio seguiría siendo existiendo y todo, pero que lo hagan con profesionalismo, que lo hagan con veracidad, que lo hagan con gusto, con amor, no al trancazo. ¿No? Perdón que diga eso, ¿no? Pero No, 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 está para bien, mí, Pablito. para mí es importante que la gente que haga radio la haga bien, la haga con forma, que se presenten bien en tanto radio como en televisión, bien presentados, hacer buenas preguntas, la buena dicción, no ser repetitivos. No. El vocabulario de México el vocabulario castellano es enorme. La gente se dedica a hacer las mismas preguntas, las mismas cosas. No, hay que tener una cultura para poder hacer todo lo que se puede hacer dentro de la radio. Y decir a la gente que habla con propiedad, habla con fluidez, habla con contextos, habla ¿cómo diré? Con cosas buenas para poder estar a gusto en una entrevista y no ser repetitivo ni monótono a la vez. Y es que Pablo, tú que convives con estas generaciones en la radio que están muy bien marcadas, se puede ser joven y hablar bien, o sea, no necesariamente tienes que ser este personaje como político y hablar así muy bien. No, no, no. Puedes hablar bien, Mira, puedes dar un punto de vista correcto teniendo la edad que tengas, Pablo. fíjate que es lo que dice muchas veces, ¿no? Hablas engolado. ¿Cómo engolado? Hablo bien, con propiedad. Hay que decir las cosas bien. No ser vulgar. Claro que ahora hay muchas estaciones que hablan como habla la gente del pueblo, la gente que habla cotidianamente, pero esa gente hay que enseñarles que se puede hablar mejor, que se puede decir las cosas mejor, no bajarse al terreno de ellos mismos, sino hay que decir las cosas, enseñarlos a decir que pueden decir las cosas mejor, no con vulgaridades, no con... Se ha perdido todo ese tipo de ética profesional, de profesionalismo y desgraciadamente creo que todavía podemos cambiar y decir a la gente joven que cambie, que hable bien, que dialogue bien, que no necesite la vulgaridad para decir las cosas, para presentarse con la gente. Eso es importantísimo. Como tú sabes que tú eres gente de radio, hay que cuidar la imagen, hay que cuidar la forma de, de presentarse ante un público. Que el público te respete y tú respetes al público también. Porque el público es un respeto y tú te mereces tu respeto para ti mismo. Eso es lo importante. Has dicho bien, el respeto a ti mismo, Pablito. Una última pregunta, Pablito. Es una pregunta que a tus 60 y tantos años, 65 de estar en la radio, que me digas con franqueza, ¿qué es lo que te ha dado la radio? Y también, si hay algo, si se puede saber, ¿qué te ha quitado la radio? No te ¿Me puedes preguntar, repetir Sí, la ¿qué te ha pregunta? dado la radio en cuestión de tu vida, de tu entorno? ¿Qué te ha dado la radio? O si la radio te ha quitado algo, algún momento, alguna situación, el estar con tu familia, no lo sé, Pablito. No, para mí no puedo decir eso. La radio me ha dado todo. Me dio la dicha de, ¿cómo te diré? Ser cabeza de familia con mi madre, con mi familia, con mis hijos, con mi esposa. Me dio el gusto de ser yo. Todo lo que tengo se lo debo a la XW. Todo mis conocimientos, mi forma de hablar, mi forma de presentarme, lo he aprendido de la XW. Mi escuela de la vida fue la XW. Yo viví, yo no trabajé en la radio, yo viví dentro de la radio a los 14 años. Entonces, todo se lo debo a la radio y en especial a la XW, la voz de la América Latina de México, fue la Catedral de México, la Catedral de la Radio en México. Pablito, y desde aquí te quiero agradecer porque no solamente yo, sino un grupo de jóvenes de aquel entonces y todavía a mis 30 años de trabajar en la radio, créemelo, eres un gran maestro, eres un gran anfitrión, eres una gran persona y eso hay que enaltecerlo porque yo creo que es lo que te ha permitido y lo que te ha dado prestancia en la radio, el haber convivido, no sé, yo sé que no me lo vas a decir, pero tú me has confesado algunos actores o algunos cantantes que eran muy mala onda, pero a ti te daban tu lugar y te daban tu espacio, te respetaban. Yo sé que hay mucha gente que a lo mejor tenía un maltrato, pero
tú no, tú realmente siempre fuiste esta persona, y lo sigues siendo afortunadamente, dispuesta a alguna duda, algún comentario, algún juicio, siempre estuviste ahí presente y como gran maestro que has sido de muchas generaciones, te lo agradezco mucho. Que la No, vida te digo, dé para muchos mí, años más para estar en la radio, porque reitero, digo, eres el pasado, eres el presente y el futuro de lo que tanto nos gusta, Pablo, de hacer radio. Mira, aquí traigo mi saco del XW, mira, ahí está. sí, Yo de también soy, XW, sí. yo soy Sí, todo ese XW micrófono. Yo tengo, y siempre tengo los micrófonos, es mi vida. Haber trabajado con grandes personalidades, dueños de Emilio Azcárraga, don José Milmo, Gio Bortoni, Otón Vélez. No, te pueden dar infinidad de personajes que me tocó trabajar con ellos y de ahí aprendí todo lo poquito que soy, porque yo no soy nadie, yo soy amigo de todos ustedes, soy gente de radio. Y gracias por ese favor que me has hecho de platicar a la gente de mi vida y la gente que quiera saber más de la radio, de todo eso. Yo estoy a las órdenes de todos, porque esa es la vida. Que pregunten cómo era antes, cómo se debe uno portar y cómo se debe ser a futuro. Claro, eso te van a decidir ustedes, las gentes jóvenes. y antes de que termine este enlace, Pablito, dale una recomendación a ese joven que llega por primera vez a la radio. ¿Qué le dirías? Y decía a los jóvenes, por favor, ¿quieres aprender la radio? Apréndela bien, sé profesional, sé puntual, sé disciplinado, oye bien, prepárate bien para ser un buen conductor, un buen técnico, una gente que quiere estar dentro de la radio como productor, como guionista, con lo que sea, pero ser una gente preparada bien. Prepárate para hacer las cosas bien hechas. Pues muchas gracias, Pablito Farri. La verdad, como siempre, fue un deleite platicar contigo. De verdad, el llevar la historia de un lugar a otro, de un momento a otro, de un año a otro, de sentimientos, de emociones. Siempre que estoy frente a ti, siempre que platico contigo, me recuerda aquellos años de cuando tenía 20 años y llegué a la radio y ahora que tengo ya 50 sigo recordando esos momentos con mucho, mucho cariño. Esos momentos en los que grababa contigo, en los que me dabas consejos, cómo hacer las cosas, me los llevo para toda la vida y los seguiré transmitiendo así como tú nos los transmitiste. Muchas gracias, Pablito, de verdad, te lo aprecio mucho. Ya Gracias, te lo formas agradezco a parte de ti. estas 100 entrevistas a 100 años de la radio en México que la Academia Mexicana de la Radio está pues, presentando para que la gente conozca más este medio que a 100 años, Pablito, sigue siendo muy joven y le falta todavía mucho más. ¿A poco no, Pablito? No, y a la hora que tú quieras otra entrevista, con todo gusto, platicaremos de muchos aspectos de la radio, con todo gusto. Muchas gracias, Pablito. Hasta siempre.